Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado una propuesta de nueva ley de amparo. Se prevé que esta legislación se discuta la próxima semana en Comisiones Unidas y se analice y se vote en el Pleno el miércoles 1 de octubre. Partidos de oposición, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales rechazan esta ley, ya que la consideran como atentatoria contra los derechos humanos. Y para discutir sobre la ley de amparo y las implicaciones, o más bien en el contexto de todas las reformas que está haciendo la llamada Cuarta Transformación, que concentran el poder, que cambian el régimen político, le doy la bienvenida a nuestros colaboradores de la mesa de los miércoles. Lisa Sánchez. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Carlos Pérez Ricard. Bienvenidos, ¿qué tal? Y en esta ocasión nos acompaña la abogada Melisa Ayala. Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, noches. Muy contenta de estar con Lisa, con Carlos, contigo, Leo. Muchas gracias. Gracias, Melisa. Déjame empezar contigo, tú que eres la abogada de esta mesa. Ayer teníamos una... Las dos son abogadas. Tú no eres abogado, tú no estudiaste abogacía. No. Casi es abogada. Pero parece honoraria. No, honoraria, exacto. Pero la única titulada aquí es Melisa, la verdad. No sé si sea lo bueno o lo malo. Sí, en estas épocas. En estas épocas no sabría ¿Tú cuántos decirte. asesores tienes? No, Melisa? ninguno. No hace falta. Bueno. Melisa, ayer teníamos una charla muy interesante con Javier Así es, Martín Reyes de la UNAM, quien nos ilustró sobre los posibles peligros de esta reforma al amparo. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, yo usualmente soy un tanto optimista, ¿no? Me gusta ser o la optimista de las mesas y creo que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas muy negativas, ¿no? Okay. Como cosas positivas yo te diría que efectivamente sí busca pues implementar aún mejor este tema del amparo digital. Okay. Esto es algo que ya existe, ¿no? O sea, en nuestro país ya existe el portal de servicios del Consejo de la Judicatura, donde tú puedes presentar tu demanda de amparo en línea, puedes checar tu expediente electrónico. Lo que sí hace esta reforma, lo que pretende esta reforma es, por ejemplo, que todas las autoridades que se señalen como autoridades responsables tengan que crear su usuario, ¿no? Y que todas las notificaciones se les hagan a través de este usuario. ¿Por qué menciono esto? Porque en la práctica en muchas ocasiones sí se vuelve más tardado todo el proceso del juicio, porque en lo que el actuario le va a notificar a la autoridad puede pasar, ya no sé, 3 días o 2 semanas. Entonces, si ahora todo esto se hace mediante la vía electrónica, qué mejor. Qué bueno. ¿no? Y yo, Leo, si te soy muy honesta, yo he visto que todas las personas hemos aplaudido esto. Por supuesto que podemos decir También que Javier lo decía. No, ayer. por supuesto. Sí. Y a ver, yo creo que todos podemos hablar de la existencia de la brecha digital. Aunque se va a necesitar un abogado, nos decía Javier. Claro, también. a ver, esta es una de las críticas que también se le puede hacer a esta reforma y voy para allá. Ahora, eso es lo positivo, ¿no? Otra cosa positiva, sí se empiezan a establecer plazos que se tienen que cumplir por parte de las personas juzgadoras, ¿no? Donde antes no se establecía, pues, cuántas semanas o cuántos días se tenían después de la audiencia constitucional, ahora se pone. Esto lo tenemos que ver también de manera crítica y de manera contextual con base en lo que está ocurriendo en nuestro país. Vaya, no le puedes decir a una persona juzgadora que acaba de llegar que tiene tantos días para resolver cuando además tienen rezago y además, vaya, hemos visto la situación en la que se encuentra el Poder Judicial Federal. Claro. Sin recursos humanos y sin recursos materiales, ¿no? Sí. Y esto, por supuesto, puede llegar a tener implicaciones pues de sanciones administrativas porque hay que recordar que van a tener al Tribunal de Disciplina observándolos. Dicho esto, pasemos a lo negativo. A mí algo que me parece sumamente preocupante es el tema del interés legítimo, ¿no? Y por otro lado también el tema de qué pasa cuando las autoridades incumplen las sentencias. Primero, interés legítimo sí lo acota de manera pues preocupante. Muy preocupante. Muy preocupante. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que se están retomando criterios del Pleno jurisprudenciales del 2014. ¿No? Y a ver, las personas que defienden esta reforma te dicen, bueno, es que esto es algo que ya dijo el Pleno. Cuando en realidad, si nosotras nos ponemos a revisar qué ha dicho también la antigua Suprema Corte, vas a toparte con jurisprudencias del 2023, del 2019, que eran mucho más garantistas, ¿no? Otra cosa, también me parece que se juega mucho con las palabras en esta iniciativa de reforma. ¿Por qué? Cuando hablamos de, y voy a ser lo más clara posible, me disculpo con el auditorio si no lo logro, pero el tema del juicio de amparo es sumamente técnico, ¿no? Sí, yo sé, sí. Cuando hablamos de interés, existen 3 tipos de interés, ¿no? Está el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple.
El interés legítimo fue una de las grandes cosas que se iniciaron con la reforma del 2011. Correcto. Y se dio paso justo a que más personas pudieran iniciar procesos de juicio de amparo en donde no había una afectación, como decirla, directa, ¿no? Sino que había una posible afectación o había un interés que tú podías alegar que se te iba a dañar de manera colateral, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hubo un caso en Monterrey en donde a unos niños, se iba a quitar el área donde una unidad deportiva, ¿no? Y en esa unidad deportiva había un equipo de fútbol americano, ¿no? Entonces, el equipo de fútbol americano impugnó que se fuera a quitar esta unidad deportiva. Entonces, si tú analizabas el juicio, el juzgador de distrito lo iba a desechar, ¿no? Porque le iba a decir, no, pues es que esto no está afectando de manera directa a los niños. Entonces, gracias al interés legítimo se logró, por ejemplo, en este caso, si no me recuerdo, fue la primera sala que dijo, no, sí se les está afectando, ¿no? De manera indirecta y de manera colateral, sí se les está afectando y por eso es importante, pues, analizar todo el contexto. Lo que hace esta reforma, a mi parecer, es reducir el interés legítimo a un interés jurídico. Básicamente, me atrevería a decir que lo que busca es regresarnos a un juicio de amparo previo del 2011. Esa palabrita regresar se escucha mucho con la Cuarta Transformación. Regresar. Pues, ¿a qué estamos regresando? Y déjame paso, si te parece, con Lisa, por favor. porque sé que ustedes, desde las organizaciones no gubernamentales, hicieron muchos litigios estratégicos utilizando la figura del interés legítimo. Correcto. Entonces no han de estar de acuerdo con esta reforma, ¿o cómo lo ves? No, por supuesto que nosotros también hemos señalado puntos positivos y puntos negativos de este tipo de reforma, porque nada más para abonar a lo que ya decía Melissa, por ejemplo, nosotros interpusimos para defender los derechos de las personas usuarias de drogas en Sonora un amparo que estaba ubicado en un juzgado de Sonora y para que se pudiera notificar de manera presencial con un actuario en un documento físico a todas las autoridades federales que tenían competencia en ese juicio en la Ciudad de México. El juicio demoró 6 meses en lo que todas las autoridades fueron notificadas. Entonces, sin duda alguna, el hecho de que ahora sea vinculante para las autoridades, que tengan que tener sus perfiles oficiales, que tengan que crear sus usuarios en este sistema y que las notificaciones lleguen de manera concentrada a ese sistema, es un paso positivo, porque claro, estamos WhatsApp, a un paso del 2026, ¿no? Porque después del grito yo ya estoy en Navidad, ¿no? A un paso del 2026, por supuesto que es necesario que se digitalicen y se aceleren los procesos. Eso es fantástico. Pero lo que dice Melissa es muy cierto, no solo por la parte del famoso interés. Tú decías muy bien, nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos hecho muchos litigios estratégicos. Bueno, te voy a poner 2 cosas que creemos que esto se afecta, y no solo a las ONGs, también para que la audiencia que nos mira no diga, claro, es que esto está hecho solamente porque estas organizaciones abusaron del amparo. Colectivos de pueblos originarios, colectivos de defensores del territorio, ¿no? Colectivos de madres buscadoras, en fin, un montón de personalidades jurídicas y no jurídicas que utilizaron este interés para avanzar de ellos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que nosotros, como defensores de derechos, ¿no? Pudimos impugnar, por ejemplo, la reforma judicial diciendo, bueno, México Unido contra la Delincuencia tiene el objeto social de ayudar a las víctimas a acceder a la justicia. Con la reforma judicial, en el caso de los casos penales, como hemos explicado muchas veces aquí, muchos procesos se van a reponer y eso se va a retrasar. Por lo tanto, nosotros podemos, a través de la figura del interés legítimo, llevar estos casos con qué objetivo, que se revise la legislación. Como México Unido contra la Delincuencia, nosotros no ganamos dinero, no ganamos necesariamente, no, o sea, es un cambio de legislación. Y lo mismo se hizo, por ejemplo, en el caso de aborto. Y eso me lleva al segundo elemento de esta restricción que creo que es particularmente importante, Leo, porque no es solo el tecnicismo de reducir el interés, sino que también esto está en el marco de que se compruebe para la admisión del juicio de amparo y para la emisión de las sentencias los daños, las afectaciones, y que no haya una contravención abierta, explícita, objetiva, directa, contra conceptos súper mal definidos en toda la legislación mexicana, como el interés público o las afectaciones, ¿no? graves, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
un caso como el de aborto en Aguascalientes, que defendió una organización de la sociedad civil a través de la figura del interés legítimo, que resultó en la derogación del delito de aborto del Código Penal de Aguascalientes y abrió la puerta para que se estableciera... ¿Por la vía de un amparo? Claro, fue por la vía de un amparo que se logró eso, y entonces eso estableció la posibilidad de una legislación mucho más progresista en términos de interrupción legal del embarazo, en un estado en donde no había la voluntad política para hacerlo, porque es un estado que tradicionalmente se ha mostrado con políticas sociales de corte conservador. Eso ahora va a ser 10 veces más difícil, no solo porque estas organizaciones no van a poder acceder al amparo de manera pero los grupos, digamos, antiaborto van a estar por el tema del interés, pero exactamente, tú lo acabas de decir, Leo, el hecho de que ahora el juzgador tenga que decir, no te puedo fallar a favor y no te puedo otorgar el amparo porque habría una afectación a los bienes públicos o a las buenas costumbres, a la moral, etcétera, se podría utilizar en casos en contra de la diversidad, en contra de las personas usuarias de drogas, en contra de las mujeres que desean interrumpir un embarazo, en fin, en contra de un montón de minorías. Es la agenda progresista de la 4T. Eso es lo que es inconcebible por quienes están impulsando esta reforma. Si se supone que tenemos toda una plataforma social de no dejar a nadie atrás y de que los derechos verdaderamente signifiquen el disfrute en la vida real de esto, le estamos quitando a un montón de personas la posibilidad de defender esos derechos, porque la última cosa que diré en esta intervención es que esto también hay que leerlo en el marco de la reforma anterior a la ley de amparo, que ya te decía que las suspensiones provisionales y las sentencias definitivas no podían ser de efectos generales. Entonces, una persona quejándose por la vía de un juicio de amparo de la contaminación de un río, pensemos en el río Sonora, ¿no? Podía lograr una suspensión y una sentencia que dijera, esta empresa tiene que dejar de contaminar el río y eso beneficia a todo el mundo. Eso con la reforma anterior ya no se podía, pero ahora ya tampoco va a poder haber un colectivo de defensores del agua, por ejemplo, que con la figura del interés legítimo puedan ampararse para lograr una suspensión de esa actividad y tampoco va a poder tener efectos generales. Ahora, me parece muy interesante porque tú te consideras una persona progresista de izquierda, Carlos. Para toda esta agenda ambientalista, de defensa de derechos de minorías, en fin, que está, digamos, metido en la parte fundamental de lo que es el progresismo hoy del siglo XXI, pues no parece ser el caso de que esta reforma, parece ser más bien una reforma conservadora, más que una reforma progresista. Que lo más grave, en efecto, de la iniciativa presidencial que se va a discutir en el Senado y luego en la Cámara de Diputados es el tema del interés legítimo, y que sin duda sería una regresión sin la menor duda, ¿no? Otra vez la palabrita regresión. Bueno, a mí me parece que en este punto hay regresión y en otros puntos pues hay cosas positivas, como ya lo plantearon tanto Melissa como Lisa, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista es una discusión muy técnica en donde hay muchos grises que se debería discutir con más profundidad de lo que la quiere discutir Morena y en general la Cámara de Senadores para ser votada ya la próxima semana. Eso me parece van a sacar un error por enorme. La vía express, eso. Pienso que hoy dijeron que van a abrir, ¿no? Que van a abrir. Bueno, están en esa negociación de si va a haber un foro, un seminario o si va a haber incluso la posibilidad del Parlamento abierto. Que no exista la posibilidad de discutir me parece una mala señal. Si ahora para la iniciativa de ley aduanera hicieron un Parlamento abierto, que para discutir al amparo no exista, pues me parece una mala señal. Desde mi punto de vista, alrededor del recurso del amparo se pueden decir dos cosas y las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y me parece que eso nos ayudaría a tener una discusión con muchos grises y matices. La primera es que sin duda el recurso al amparo, el recurso de amparo es la principal herramienta de defensa que tiene cualquier ciudadano frente al Estado. No hay otra manera en la que el ciudadano legalmente puede enfrentar la arbitrariedad del Estado mejor que la del amparo y por eso hay que protegerla. De un Estado que además está acostumbrado a abusar. Entonces hay que decirlo así. En el contexto de la reforma judicial y en el contexto de pérdida de independencia relativa de nuestros juzgadores frente al poder presidencial, es particularmente importante y por eso, insisto, se tiene que discutir esto en todas, porque más son múltiples leyes, múltiples puntos los que quieren ser cambiados en esta ley. Entonces, por un lado está eso. Por otra parte, si hay que decirlo, hay una segunda afirmación muy difícil de rebatir, al menos desde mi punto de vista. Y es que hay un grupo de empresas, sin duda minoritario, de personajes, de grupos, que han abusado de esta herramienta que tendría que ser para favorecer al ciudadano
y ha sido utilizado incluso para ir contra el Estado, sobre todo en situaciones fiscales. Aquí creo que con razón Lisa y Melissa hicieron acotaciones a muchas veces en las que el amparo beneficia, pero hay que decirlo, sobre todo en temas fiscales, el amparo ha servido para dilatar procesos de justicia, y eso también es cierto, y ha servido también para soslayar las capacidades que tiene el Estado de generar infraestructura, de hacer infraestructura, de cobrar impuestos, lo más mínimo que tendría que hacer el Estado, ¿no? Y además hay que decirlo, el Estado, el amparo es un recurso tan técnico que necesita no solamente de un abogado, sino normalmente de mucho dinero para que se procese, y en la mayoría de los casos, me gustaría ver las estadísticas, no son los grupos más vulnerables ni la gente más pobre la que usa el amparo, sino justamente quienes tienen posibilidades para ello, ¿no? Entonces, me parece que hay que buscar el punto medio, el péndulo en el punto medio, en el que el amparo siga siendo ese mecanismo de defensa, pero que además garantiza que el Estado pueda construir donde debe construir. No puede ser, por ejemplo, que el tren que viene de Toluca a México lleve 10 años sin poder terminar por un tema de amparos que se han hecho contra la propia construcción del tren. Entonces, me parece que sí es un debate que debemos tomar en serio, y me parece un error, insisto, hoy del partido dominante y en el Senado en particular, que no se quiera siquiera discutir eso en un foro abierto, siendo tan importante, siendo un punto nodal, insisto, para la democracia, para las posibilidades del Estado y también para la defensa del ciudadano. Entonces, abocaría por eso, por una discusión con grises, una discusión técnica, y que no se cierre y se haga en fast track la votación la próxima semana. A mí me parece muy interesante esto que dices, porque al final del día el amparo es lo que nos protege contra los abusos del Estado. Un Estado que históricamente ha abusado del ciudadano. Sí. Aquí lo que cuenta es mi poder, ¿no? Pero también es cierto que del otro lado de la sociedad se ha abusado de la figura del amparo, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ahí un balance? ¿Cómo encuentras ese balance, Melissa? A ver, es que a mí me parece un tanto complicado decir que se ha abusado de la figura del amparo, ¿no? Que se ha abusado del amparo. ¿No crees tú eso? Creo que en materia fiscal, de manera muy acotada, podríamos decir que ciertos personajes, ciertas empresas han abusado del juicio de amparo. Sí. Te lo podría conceder, pero decir... ¿Tú pensarías que la mayor industria del derecho hoy está justamente en los fiscalistas y aquellos que son capaces de dilatar procesos multimillonarios justamente no para me atrevería a hacer esa aseveración. El caso de Salinas Pliego, por ejemplo, en Azteca. Vaya, creo que es un caso en particular, brutal, pero no me atrevería a decir que sea de manera generalizada se ha abusado del amparo. No me atrevería a decirlo. Porque creo que sí, en efecto, determinados grupos han utilizado el amparo fiscal justo para evitar que se les cobren los impuestos. Eso te lo puedo conceder. Sin embargo, yo no creo que en todos los casos se haya abusado del amparo, ¿no? Sí. Yo haría esa acotación. No en todos los casos. No, en algunos casos. Y pero también es cierto que en la construcción de infraestructura muchas veces sí se ha abusado. Pero ¿y el problema es el amparo o el planteamiento también de muchas de las obras de infraestructura? Imposible que en 10 años no se pueda construir un tren. Pero el tren Maya, vamos a defender... particularmente el de Toluca, que viene a la Ciudad de México. No, es un diferentes desastre. Partidos políticos, diferentes gobiernos, y simplemente no puede avanzar. Es un proyecto pero si dentro de esos amparos, dentro de esa obra, dentro de ese tren, ha habido apropiaciones ilegales de los terrenos de las personas, de propiedades ejidales, no retribuciones específicas, perdón, pero ahí también hay un daño que está ejerciendo la autoridad y no es culpa de la existencia del juicio de amparo que no se haya podido concretar esa obra de infraestructura, de la misma manera que no es culpa necesariamente del juicio de amparo que la política pública esté mal diseñado, que la ejecución de los gobiernos sea particularmente por delante mala. De muchos casos de interés. ¿Sabes cuál ha sido el interés público en todos los amparos justo que niegan la consulta indígena en el Tren Maya? La afectación a la imagen de las Fuerzas Armadas. Ese es el problema de que se ponga. Queremos hablar de los grises. Queremos hablar de los grises y los grises existen también de ese lado. No estoy hablando del Tren Maya en este caso, particularmente de obras como esta, o las que vienen, perdón por la interrupción, o por las que vienen para construcciones, porque me parece que hay una preocupación central ahí del gobierno de cómo lograr grandes planes de infraestructura que son de interés nacional, interés general. Excelente. Que se tienen que avanzar. Yo lo aplaudo, y en ese sentido que este gobierno y cualquier gobierno pasado cumpla con la Constitución. La Constitución, artículo 14-16, señala que toda la autoridad debe de fundar y motivar cualquier acto. Si las autoridades fundan y motivan de manera adecuada y actúan conforme a lo que se maneja, lo que señala la normatividad, por supuesto que ningún juez de distrito te va a conceder una suspensión. Si está bien fundado y motivado, no lo va a hacer. ¿Por qué pasan este tipo de situaciones? Porque las autoridades, y yo aquí me considero que de verde, morena, los que sean, el partido que sea, el color que sea, en muchas ocasiones y
es la razón por la que existe el juicio de amparo, no hacen bien su trabajo. Y me parece que las personas tenemos todo el derecho de ir ante un poder judicial federal independiente, autónomo, que diga se tiene que hacer valer la Constitución independientemente de quién esté gobernando. Esa es la razón por la que existe el juicio de amparo. Ahora, creo que esto también, todo lo que está pasando actualmente, nos obliga a voltear a ver a la justicia constitucional local. ¿Por qué estamos todos hablando del juicio de amparo cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México existe la tutela? Porque la tutela en la Ciudad de México no sirve. ¿Qué es la tutela? Funciona. Perdón. La tutela es justo una figura, es como un juicio de amparo, pero local, ¿no? En donde se dice, si una autoridad local viola tus derechos, tú puedes acudir ante los juzgados de tutela de derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que efectivamente te conceda la protección de tus derechos constitucionales locales. Porque, Leo, si tú revisas la Constitución de la Ciudad de México, es una chulada, es una belleza. Pero cuando tú acudes ante un juzgado de tutela, muchas veces ni siquiera te admiten la demanda. Vaya, yo he ido a presentar y muchas veces hasta las personas te dicen, ay, no sé dónde se tiene que presentar esto. Es una figura sumamente nueva, pero de nueva cuenta, a la hora de aplicarla no está funcionando. Yo no sabía que había eso. Mira, ¿tú sabías que había eso? Conocía la tutela colombiana, ¿no? Me parece que... De ahí viene el nombre, pero existen este tipo de también figuras, tanto por ejemplo Ciudad de México, Oaxaca, que han sido las que me han tocado litigar, pero sí me parece importante que ¿por qué estamos todos tan obsesionados con el amparo? Porque efectivamente es una de las herramientas, y no es que la única, que tiene la ciudadana, el ciudadano promedio para que se defiendan sus derechos constitucionales. Entre ellas la libertad de expresión. Libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a decidir, temas reproductivos. A ver, yo creo que sí, efectivamente, es un juicio sumamente técnico, pero cada vez más personas se estaban acercando a ¿no? Y que justo se había logrado a través de figuras como el interés legítimo. Pero a ver, déjame poner sobre la mesa, ¿por qué está haciendo esto la 4T? ¿Cuál es el objetivo de un gobierno que se dice progresista de reducir la posibilidad de los ciudadanos de empujar una agenda progresista, Lisa? ¿Es parte de esta concentración de poder? ¿O cómo Mira, lo ven ustedes? Es muy fácil, y además en esto yo estoy de acuerdo tanto con Carlos como con Melissa, no es exclusivo de la 4T. Lo que pasa es que lo que preocupa de la 4T es que genuinamente lo está haciendo en todos los frentes al mismo tiempo. Y entonces ahí sí ya no se puede hablar de ocurrencias o errores de gestión de algún creativo que propuso algo, porque esto lo tienes que ir sumando con todo lo demás. Entonces, además, perdón, al parecer el que redactó esta reforma es un abogado amparista que se hizo multimillonario, por cierto, siendo... ¿De nombre? De nombre, Arturo Saldívar, claro. Bueno, Arturo Saldívar antes... No, o sea, me dio risa el comentario. ¿me corriges o no? O sea, antes de ser ministro de la Corte era un abogado amparista muy famoso. Es brillante, y a mí me parece que el exministro Arturo Saldívar es brillante. Y seguramente es el que redactó esta ley. Y de hecho entiendo que la figura del interés legítimo viene de ese grupo. Viene de ese grupo, que lo plantea en 2014 y es un gran defensor de la idea, ¿no? Sí. A ver, un par de acotaciones. Lo primero, respuesta rápida para tu pregunta, lo que se está buscando es la protección del Estado, la protección de las acciones de gobierno. Totalmente. Punto. Claro. Se tengan que llevar a quien se tengan que llevar, consecuencias colaterales, todas las que haya, y no importa porque van derecho y no se quitan. ¿Cuál es o tres elementos que a mí me preocupan particularmente de esto, leyéndolo de manera armónica con muchas otras cosas? Uno, es que no estamos frente a solo la voluntad de querer defender los grandes proyectos de infraestructura o cobrar más impuestos, porque también le quitamos la posibilidad, por ejemplo, a las acciones de inconstitucionalidad o a las controversias constitucionales también de tener efectos generales y sentencias así. Entonces, eso también iba contra el federalismo, eso también iba contra los órganos constitucionalmente autónomos. Sí hay un tema de regresividad sobre criterios ya aceptados en la jurisprudencia y en la judicatura de defensa de derechos humanos, que no solo es la defensa del derecho humano, es la acotación de la autoridad del Estado. Es acotar el poder del Estado a partir de la legalidad. Y eso no lo quieren hacer. Entonces, si tú lees esto con la reforma judicial, si tú lees esto con la reforma a la ley de amparo, con la de inimpugnabilidad constitucional, con todas las demás, es imposible decir que no hay aquí una defensa de las propias acciones del Estado, independientemente de que sean legítimas, legales, sostenibles
o el criterio que tú les quieras poner. Sí. Puede que todas ellas, las que vienen, son loables, maravillosas, van a hacer un cambio increíble. Pero si son así, son bien planteadas, no necesitas todo este blindaje. Todo este blindaje también tiene protecciones y pactos de impunidad clarísimos allá adentro. Segundo elemento que me preocupa, el hecho de que estemos poniendo todo en blanco y negro en la ley. Hay muchas personas muy formalistas que dicen, pues que bueno, si eso ya era jurisprudencia y más o menos estaba aceptado en los juzgados y en los tribunales colegiados, que eso era la manera en la que se tenía que juzgar, pues que se ponga en la ley. El problema de eso, Leo, es que justamente la protección y el avance de los derechos humanos se dan en función de las interpretaciones que los juzgadores hacen para hacerse de o acercarse a un criterio o apartarse de ese criterio formulando, ¿no?, nuevas argumentaciones jurídicas. Y que la antigua Corte sí lo hizo, Lisa. La verdad, la antigua Corte sí avanzó los derechos humanos. En muchas cosas no, ojo, porque pero muchas de las cosas sí. Por eso, pero el aborto, en la legalización de la marihuana, sí, ¿no? Sí, pero la Corte también creó precedentes sobre el interés legítimo, que no fueron las del Pleno necesariamente, sino las de la segunda sala, por ejemplo. Y entonces ahorita lo que estamos haciendo en un contexto de reforma judicial es quedarnos con el blanco y negro en la ley de las interpretaciones más restrictivas, como Melissa lo escribió en su columna perfecto ayer, con un poder judicial que no tiene experiencia y que va a actuar de una manera esperablemente mecánica frente a cosas que necesitarían interpretaciones muchísimo más ricas de cuáles son verdaderamente los límites y las sujeciones que se tienen que hacer al poder de la autoridad para que exista el disfrute de los derechos humanos de la gente. Carlos. Tú preguntabas por qué lo hace la 4T. ¿Por qué? Yo tengo dos hipótesis. A ver. La primera, porque no tengo duda que esta iniciativa, más se lo escuché decir a todos los exministros que opinaron, eso es una iniciativa que busca reforzar al Estado. Hay una búsqueda por reforzamiento del poder del Estado. ¿Y en eso es compatible con la 4T que les gusta el estatismo? No es que nos guste el estatismo o que les guste el estatismo, es que venimos de un proceso de debilitamiento del Estado frente a las élites económicas. Frente al mercado. En donde el margen de autonomía, para decirlo en términos marxistas, se acorta entre Estado y mercado y entre los grandes contribuyentes. Entonces se viene de ese escenario y esa es la lógica, me parece, de la 4T. Es decir, vamos nosotros a reforzar el poder del Estado y en una de esas, digamos, una pieza de ajedrez ahí importante es el amparo. Desde mi punto de vista, ni siquiera es paradójico. Podría serlo en el sentido de que alguien diría, bueno, el amparo en realidad sirve para contrarrestar al propio Estado, pero en algún sentido mucho más amplio, incluso podría ser benéfico para el propio orden social en el que está obligando, digamos, a que los grandes contribuyentes que no pagaban impuestos empiecen a pagar. Entonces, no todo el reforzamiento del poder del Estado es dañino, sobre todo cuando tu diagnóstico es que lo que hubo antes era precisamente lo contrario. Entonces, hay eso en la agenda de la 4T. Y lo otro que sí hay también ahí, lo decíamos fuera de cámaras, es que también hay un proyecto de buscar recursos de donde existan. Tú lo planteaste de una manera, creo que magistral. Yo creo que esto es parte de una reforma fiscal que no le quieren llamar reforma fiscal. Y perdón, una de las cosas que plantea la iniciativa, por ejemplo, es que los contribuyentes ya no van a poder presentar recursos de revocación una vez que haya una noticia infirme por parte del SAT. Era inmenso, es inmenso el dinero que se va perdiendo ahí, cómo se iban dilatando estos recursos. Entonces, veo estas dos cosas, el reforzamiento a las capacidades del Estado y veo también la necesidad de recursos. Esta puede ser la reforma fiscal de Claudia Sheinbaum, como en su momento, en los primeros 2 años, Andrés Manuel cobró más impuestos que nunca. Bueno, es que es eso, más lo de la UIF. No me parece mal. Dicho eso... No, pero lo de la UIF, que la UIF te pueda congelar tu cuenta sin un orden judicial y un juez no te lo puede suspender eso. Me parece, eso sí... Es que precisamente esas suspensiones lo que permitían justamente... Era operar a las empresas. Oye, yo conozco varias empresas, y creo que ustedes también, que podían seguir operando porque había una suspensión y precisamente criminales que también lo podían hacer. Y esa iniciativa propone terminar con eso. Así es. Está reforzando las capacidades otra vez del Estado para impedir el funcionamiento de estructuras criminales. A mí no me parece mal. No sé, me parece que se tiene que discutir con sus grises, con sus tecnicismos. Yo no lo puedo hacer en esta mesa, pero en general la idea de que la UIF pueda hacer eso, no le veo ningún problema. Yo tengo una pregunta para esta mesa. ¿Cómo se defiende el ciudadano cuando hay abiertamente actos de robo patrimoniales también por parte de la autoridad fiscal? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Sucede lo que tú describiste y yo estoy a favor de que quien más tiene pague más impuestos. No tengan la menor duda y de que no haya evasión. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero también en esta búsqueda desesperada de recursos se están cometiendo una cantidad
loca de abusos de la propia autoridad que dice, usted debe... Usted no puede deducir esto. Usted debe impuestos, no, ya deja tú las deducibilidades. Usted debe impuestos no por las ganancias, sino por los ingresos. Por los ingresos. ¿De eso en dónde está en la ley, es un acto abiertamente ilegal. El amparo en términos fiscales también servía para eso. El punto es que acotarlo todo de un lado o liberarlo todo del otro no te soluciona los problemas y te genera otros que sí es necesario debatir. Por eso invitaría al Congreso a que genuinamente se lo tome en serio. Si nosotros queremos reducir la evasión fiscal, fantástico. Hagamos y limitemos eso. Pero por el otro lado, tenemos que aplicarle el mismo criterio de legalidad y la misma exigencia a las autoridades tributarias que hoy se están inventando una cantidad de adeudos fiscales que no existen o que están metiendo una cantidad de presión sobre 100% de acuerdo contigo. Un montón de actores que en realidad ya aclararon esas diferencias en el sector de las OECs, las aclaraciones de diferencias de IVA. De 2 pesos, eso. Que tienes que estar pagando. De por sí el sector de las ONGs, de por sí el sector de las ONGs en México es una absoluta locura. Es mínimo, es microscópico. Y las cosas que le hacen hacer a las ONGs en materia fiscal... Lavado de dinero, luego lo discutimos en esta mesa cuando quieran, que también es otra cosa. La última cosa que yo quería decir en esta mesa, Leo, tiene que ver con... ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Pero entonces espérame, que vaya... Ahora se me va el corte. Ahora termina, Melissa, por favor. O sea, yo creo que me parece que sería absurdo el decir que no vamos a discutir esta reforma a la ley de amparo porque, sería realmente el apostarle todo el poder a un partido que ya de por sí tiene mucho poder. A mí esto me preocupa muchísimo porque además se da en el marco de una reforma al Poder Judicial en donde además estamos viendo que hay personas juzgadoras electas que llegaron sin ningún tipo de preparación y que además en redes sociales desafortunadamente cada vez vemos más casos en donde se evidencia esta falta de preparación. Claro. Y creo que en muchas ocasiones justo esta falta de preparación a quien va a terminar afectando no va a ser al gran contribuyente, no va a ser a la gran empresa, va a ser a la clase media, va a ser a las 5 personas que pagamos impuestos y que vas a decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay recurso, y tu abogado, tu abogada te va a decir, justo lo que platicábamos, te sale mucho más barato pagar que irte a un juicio. Porque pero sí no existe, creo que la clase media utilice... pero por supuesto que sí. O sea, que muchísimas personas justo inician procesos en contra de la autoridad fiscal, porque también no estamos hablando de que todas las personas van a pelear las grandes cantidades, pero muchas veces únicamente por una cuestión de principio. Claro. Dices, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a pelear aunque sean estos 5 pesos, porque yo no quiero que haya en mi expediente que tenía esta multa, ¿no? O este recargo. Me parece que el argumento de Carlos de que esto es para separar o va en la lógica de separar el poder político del poder económico, yo los veo más casados que nunca, mi querido. Pues, esta ley, esta iniciativa debilitaría ese argumento. No, bueno, pero los que son amigos del gobierno, y hay que ver quién está al frente del SAT, ¿verdad? ¿Por qué llegó ahí? ¿No? Pues esos van a seguir. Y en aduana. Y en aduana. Y Leo, con esto nada más déjame terminar, porque aparte no, ya nos tenemos que ir, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero... Con esto termino. O sea, si el objetivo de el gobierno es proteger el erario, por ejemplo, ¿por qué entonces, ante el incumplimiento de una sentencia, antes quien pagaba era la autoridad, el titular, ¿no? La persona que estaba incumpliendo, el director, la directora que está diciendo esto, no. Ahora va a ser la institución. Entonces va a ser el erario. No me hace mucho sentido, ¿sabes? No, bueno, en fin, yo sé que ya... Ese era el punto del que me acordé. Bueno, pues ahí está. No, bueno, pero es que es un tema muy técnico, pero en el fondo está muy interesante porque estamos hablando del poder del Estado frente a la sociedad, ¿no? Y cómo... ¿Y quién abusa más, quién abusa menos? Porque ahora el Estado va a poder decir, no puedo. Y sobre todo después de lo que nos estamos enterando, el huachicón fiscal y la barredora y eso, que me vengan a decir de que la 4T quiere separar el poder económico del político. Ahorita perdónenme, pero sí quieren separarlo de a lo mejor los antiguos socios de los políticos de antes y ahora hay nuevos socios, pero en fin, si quieren lo discutimos la semana que entra. ¿Les parece? Vale, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Melissa, gracias por haber venido. Contrario, muchas gracias. Gracias a Lisa Sánchez. Y hacemos una breve pausa y va a estar con nosotros Ariel Mutsatsos
Hijo, qué discurso el de ayer de Donald Trump en la ONU. Vale la pena analizar qué dijo el presidente de Estados Unidos allá en Nueva York. Regresamos en un momento más.